Hola, esta es la presentación eh, de la conferencia del Dr. Jordan Peterson titulado Caminar con Dios. A lo largo de este video voy a estar recalcando los puntos que me parecen más importantes acerca de esta presentación. Esta presentación parte de una pregunta muy importante. La pregunta de cómo debemos ser para sobrevivir ante la tragedia. ¿Qué estado de ser, qué visión del mundo nos protege y nos permite desarrollarnos a pesar de todas las circunstancias? Lo que hace el doctor Jordan Peterson en esta presentación, que es parte de una serie de conferencias sobre las historias bíblicas, es analizar la representación o el significado que tienen estas historias desde una visión arquetípica, ver cuáles son las cualidades y las dinámicas eh, de una visión moral de la vida y qué podemos aprender si traducimos esas historias desde el punto de vista de estas dinámicas. Vamos a empezar analizando cuál es nuestra situación como seres humanos en el mundo. Y para hacer este análisis, el doctor Jordan Peterson hace una presentación de que nosotros vivimos tanto subjetiva como objetivamente, ¿sí? 4 cuadrantes en la mano izquierda y derecha, dentro de una estructura. El problema es que esta estructura a través del tiempo envejece y se degenera y deja de ser apropiada para poder vivir en ella. Ahora, ante esta degeneración hay personas que toman los problemas que derivan de este envejecimiento como un ataque personal, ¿sí? Lo toman como la vida no vale la pena, la vida es injusta, la vida es mala, malvada y no debería de existir. Pero hay que aceptar siempre que debemos estar continuamente arreglando esa estructura. Y por otro lado, debemos incluso de sentir algo de gratitud por estas estructuras, con todo y sus fallas, ya que eh, nos permiten no estar viviendo en un vacío. Son peldaños dentro de una escalera que representan un tremendo desarrollo, una tremenda evolución a lo largo de la historia humana. Aquí la gran pregunta es la siguiente: ¿qué papel jugamos en la degradación de nuestro entorno? O sea, este proceso de envejecimiento y de degeneración, ¿qué tanto se debe a nosotros? Nuestra culpa viene de no hacer todo lo posible por arreglar las cosas. Viendo que existe este proceso de envejecimiento, nosotros nos paralizamos. Aquí hay que observar que nuestra vida adquiere mucho sentido, mucho significado, cuando justamente nos dedicamos a observar esta degeneración del entorno, como les menciono, tanto objetivo como subjetivo, como exterior como interior, y hacemos algo al respecto. De esta manera restauramos la estructura para que sea lo mejor posible y la vamos actualizando a medida que las condiciones del entorno van cambiando. Y Jordan Peterson hace este esquema que lo presenta en el video, que es muy representativo de este proceso, ¿sí? En este lado podemos ver la imagen de la ciudad. Si se fijan, es parecida a la que está al lado derecho, pero aquí le hacen falta partes, ¿sí? Digamos, está corrompida, está, digamos, degenerada. Está
desintegrada y va hacia la degradación. Ese proceso es un proceso que surge. Lo podemos incluso comparar con el postulado del budismo, que habla acerca de la naturaleza impermanente de todas las cosas. Todas las cosas cambian constantemente. Y este es un estado de caos, de información anómala, de información nueva, de novedad. Al ser un contexto, situaciones, fenómenos nuevos, la estructura clásica no puede resolverlos porque está diseñado para rendir y para tratar con otro tipo de problemas. Entonces, al tener esta dinámica que vemos aquí, nuestro papel como individuos conscientes es aproximarnos con humildad, pero también con valor al caos. Y esta es la representación de las historias clásicas de los caballeros o de los héroes que pelean contra el dragón o contra la serpiente. Esta dinámica permite después reintegrar, reconstruir la estructura o la ciudad. Toda esta dinámica que se muestra aquí es una dinámica arquetípica de muerte y resurrección. Hay un proceso de muerte aquí, pero gracias a la conciencia, a la atención, a la humildad y al heroísmo, hay un proceso de renacimiento. Entonces, ¿cómo empezar todo este proceso? ¿Cómo empezar toda esta historia? Este ejercicio, indica Jordan Peterson, puede llevarse a cabo en cualquier espacio donde tengamos influencia. Nosotros tenemos influencia en muchas áreas, aunque pensemos que no. Él pone continuamente el caso de la propia habitación o de la propia casa, la cual podemos arreglar, la cual podemos mantener y podemos evitar que se degrade. Todo esto llama a nuestra naturaleza heroica. ¿Y qué se refiere a esto? Con que siempre hay algo que no es correcto, pero que podemos arreglar. Si adaptamos esta actitud, asumiremos el rol de ir mejorar las cosas en donde quiera que nos encontremos. Entonces esto marca una trayectoria de mejora continua. Por ejemplo, en la cultura japonesa esto se conoce como el Kaizen, que también en teorías de administración y de empresas ha sido algo muy retomado. Pero bueno, no es solamente un concepto que se aplica a empresas, o sea, tiene un trasfondo filosófico más profundo. Y en muchas tradiciones podemos ir encontrando esta idea o esta virtud de la mejora continua, de conscientemente implicarnos, hacer un análisis de qué podemos hacer mejor y hacerlo. Entonces es un acercamiento con la realidad que nos lleve a la mejora. Esto es mejor que estar ya en una buena posición, ¿sí? O sea, empezar de aquí y ir evolucionando es mejor que estar ya aquí arriba por default. Esto es muy interesante porque yo pienso que, sobre todo en la mitología griega, pero más explícitamente en la mitología de la India, esta idea es una idea que se explora muy continuamente en las historias, ¿sí? El panteón hindú es muy grande, hay muchos dioses, pero hay una suerte de crítica a la posición de los dioses, porque muchas veces, sobre todo Indra, que es, digamos, el equivalente indio de Zeus, a veces actúa
de manera egoísta, de manera narcisista, ¿sí? Y causa sufrimiento y causa caos. También podemos ver que en la mitología griega pues eso pasa, ¿no? Los dioses, al estar aburridos o al estar en un estado de que ya lo tienen todo, empiezan a desarrollar patologías y empiezan a desarrollar vicios. Entonces, por ejemplo, en la tradición de la India, lo que se busca o la recomendación es no se aspira a ser un dios, no se aspira a llegar al cielo, sino se aspira a tener el contacto directo con el trasfondo divino, que permita una relación significativa, humilde, profunda, con cualquier situación en la que nos encontremos. De hecho, Swami Vivekananda, que es un... Bueno, fue una de las personas que empezó... que llevó todo el pensamiento de la India a Estados Unidos. Hace una crítica a esta idea, ¿no? Que dice, ¿por qué quieres estar en el cielo? ¿Qué virtudes tienen los dioses? Nada más están ahí sin hacer nada y desarrollando reumatismo. Entonces, esto va en contra de la inercia o de la idea que existe de que lo que queremos es una posición cómoda. Lo que queremos no es ese estado complaciente, cómodo, sino un panorama significativo, profundo, inspirador de llegar al ideal a través de la humildad y del heroísmo también. Esa es la trayectoria. Todos sabemos que hay cosas que no deberíamos hacer y sabemos que hay cosas que debemos de hacer. Todos sabemos esto. Entonces, ante esta información o ante esta claridad, ¿cómo respondemos? El doctor Jordan Peterson dice que hay dos maneras de responder a este hallazgo, digamos. El primero es el de la responsabilidad y el segundo, el resentimiento. La responsabilidad es decir, es verdad, hay cosas que sé que podría ser mejor, hay cosas que sé que son malas, que debería de dejar de hacer, y me voy a ir acercando a ese estado. O el resentimiento de decir, no, es que yo no tengo la culpa, soy así por la historia, los genes, el gobierno, etcétera, etcétera. Esto también nos lleva a pensar, por ejemplo, que la vida no vale la pena ser vivida porque hay demasiado sufrimiento. Yo no tengo la culpa, es culpa de Dios que yo sea así, bla, bla, bla. ¿Sí? Jordan Peterson dice que este es el proceso en el que arquetípicamente cayó Caín, que lo llevó a convertirse en un asesino. Justamente Carl Gustav Jung, argumentaba que la gente no ve a Dios o no ve ese ideal trascendente porque no se inclina lo suficiente, ¿sí? No tiene la humildad para recabar su responsabilidad. Muchas veces piensan, no, es que Dios o lo divino, lo trascendente debe de ser algo muy alejado, con fuegos pirotécnicos, y los problemas que se me presentan en la cotidianidad no son dignos de mi atención. Todo lo contrario, lo divino está siempre enfrente de nosotros. Algo que nos debe de quedar muy claro es que las condiciones malas se empeoran cuando tenemos una mala actitud. Por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención casos de amigos, de conocidos que comienzan a tener problemas, ¿sí? Tienen problemas tal vez de dinero, tal vez tienen problemas con su trabajo, problemas interpersonales de pareja, con su familia, problemas de salud. Todo esto genera que se empiezan a estresar
¿Y qué hacen para solucionar su estrés o su situación o para salir de ahí? Por ejemplo, comienzan a fumar o comienzan a desarrollar algún tipo de dependencia de alguna sustancia, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo ante una situación mala la empeoramos. Si tú tienes esa circunstancia y empiezas, por ejemplo, a fumar, vas a empeorar eh, tus finanzas personales, vas a gastar en cigarros, vas a empeorar tu salud, vas a estar más estresado, etcétera, etcétera. También las malas condiciones, o las situaciones malas, se empeoran cuando nosotros, aparte de que es una situación mala, empezamos a ser apáticos, cínicos, groseros con los demás. Eso no soluciona nada. Entonces, entre más nos enfrentemos a este caos, a estos problemas y lo llenemos de orden, traigamos ese ideal, más templaremos nuestro ser y digamos, podremos ir adquiriendo eh, campañas o objetivos cada vez mayores, ¿sí? Cada vez más grandes. ¿Por qué la gente entonces, al ver todo esto, no aspira al bien más grande? Si vemos que aspirar al ideal o al bien más grande nos llena de significado, le da sentido a nuestras vidas, nos hace mejor personas, etcétera, etcétera, porque la gente no incorpora esta manera de ser en sus vidas. En primer lugar, porque se avergüenzan de ellos mismos, ¿sí? Muchas veces la gente reconoce que está dentro de su poder o dentro de ellos mismos cosas patológicas y no saben cómo entender esta área patológica de ellos mismos, entonces se abruman y se traban, ¿sí? Y ya no quieren hacer nada más. Esa es una razón. La segunda es por abulia y resentimiento, o sea, les gana justamente la flojera y dicen, bueno, pues para qué me molesto, mejor quedo, digamos, por decirlo de alguna manera, en mi zona de confort. Por ejemplo, precisamente es el demonio de la flojera, de la bulia, ¿sí? Es la representación de ese pecado caminal, pecado capital, perdón. Entonces aquí se nos presenta una gran paradoja. Habiendo un mundo lleno de significado y que requiere de nuestro involucramiento constante para darle orden, no le encontramos sentido a nuestra vida, ¿sí? La vida, el mundo, está lleno de situaciones que nos van a llevar a tener una vida llena de significado, pero nosotros decimos, en la vida no hay sentido. Esto sucede porque la magnitud del cosmos nos puede abrumar. Sí, podemos decir, bueno, comparándome con la magnitud de todo lo que existe, ¿qué caso tiene que yo actúe de manera moral, ética en el mundo, si al final de cuentas todos nos vamos a morir y todos vamos a desaparecer? ¿Sí? Esa es una línea de pensamiento propiamente nihilista que nos lleva a la desesperación. Pero las cosas no son así, ¿sí? Las cosas que se hacen bien no son triviales y esta es la idea que vamos a ir explorando. Lo que queremos nosotros es convertirnos en alguien que continuamente esté reparando esta ciudad arquetípica, así como lo mostramos en la imagen anterior. La ciudad se sigue corrompiendo porque no hay comportamientos heroicos. No hay. La gente deja de actuar siguiendo un ideal trascendente. Entonces, el dragón del caos, ¿sí? Al no haber nadie que con humildad se enfrente a él, pues es quien gobierna. Para llegar a este estado, lo primero que tenemos que hacer es dejar de mentir y tener una filosofía de la verdad muy, muy profunda. Siempre sabemos nosotros cuando no nos estamos alineando con la verdad. Lo sentimos físicamente, lo reconocemos, aunque queramos hacer a un lado ese reconocimiento.
Este no alinearnos con la verdad representa arrogancia, ¿sí? O más bien, la arrogancia es eso. La arrogancia es no darle el papel tan importante que tiene a la verdad. Arquetípicamente esto se manifiesta en la figura o en el personaje dentro de todas las historias del diablo o del demonio. En todas las culturas existe este personaje. En la tradición judeocristiana pues está Satanás. En el budismo, por ejemplo, está Mara, que también es un demonio, y actúa de esta manera, ¿sí? Actúa sobre la idea de que no necesitan al gran ideal o a la verdad trascendente para vivir en el mundo. Vamos entonces a entrar de lleno a la historia de Noé, el arca y la inundación. ¿Qué significa en primer lugar la inundación si lo vemos desde un plano arquetípico? Es en primer lugar una advertencia de que si te orientas a lo inferior, si dejas que gane el vicio, se generará un caos que lo devastará, como vemos acá, lo va a devastar todo. Por ejemplo, en las historias de la Biblia, Caín asesina a su propio ideal, que es su hermano, y ocasiona que la maldad vaya creciendo. Una vez que sucede esa historia, los descendientes de Caín se convierten en los amos de la guerra y el mundo vive en caos. En este libro, Paradise Lost, justamente hay un pasaje donde se presenta que el infierno es alejarse de lo bueno. A medida que uno se vaya alejando de esta relación de orden, de humildad y de heroísmo, vamos a estar construyendo el infierno. Esto lo podemos ver muy claramente en las tragedias colectivas, sobre todo del siglo XX. Vamos a ver que estas tragedias están enraizadas en la degeneración individual. Las personas que participaron en los regímenes totalitarios, ellos actuaron porque estaban obligados o porque no querían salirse de su zona de confort. O sea, porque los individuos permitieron la llegada al poder de los nazis, porque permitieron los regímenes totalitarios en la Unión Soviética, porque permiten incluso ahora, día a día, tanta corrupción. ¿Qué es lo que los lleva a cooperar ante tanta maldad? Para Jung, el ser humano tiene esta parte, podríamos llamar malvada, o que le permite apoyar esta situación, ¿sí? Esta situación de total caos. Esta capacidad para la maldad conforma lo que Jung llama la sombra. Entonces, esto es muy importante y es una idea que vamos a seguir retomando para configurar justamente una filosofía y un entendimiento de la capacidad humana para la maldad. La historia de Noé y del arca también presenta una idea muy interesante, ¿sí? Habla de los gigantes que habitaban esos tiempos. Para Jordan Peterson esto es una referencia acerca de cómo nos relacionamos con el pasado. Y sobre todo hay dos maneras de ver el pasado. Uno es como la tierra de los gigantes, o sea, el lugar de los héroes, todo tiempo atrás era mejor, etcétera, etcétera. Y otro es un lugar de corrupción, ¿sí? El pasado era corrupto, las ideas pasadas son corruptas y las debemos eliminar. En el escenario político, por lo general, las alas conservadoras defienden, ¿sí?, esta idea de que el pasado es la tierra de los gigantes y, digamos, los liberales o la izquierda, que es contraria tradicionalmente a los conservadores,
resaltan esta idea de que es un lugar de corrupción. Pero lo que debemos entender aquí es que el pasado constituye las dos posibilidades. Y esto es importante para entender justamente esto de la sombra y, digamos, del ser verdadero. Hay condiciones que hacen que la sombra o la maldad tomen el control, ¿sí? Y hay condiciones que hacen que el espíritu divino no se encarne en los individuos, o que ese gran ideal y la posibilidad de la conducta moral no se presente. La razón por la que nosotros debemos de crear una filosofía de la maldad consiste en descubrir el mecanismo que impide justamente esta manifestación. El mecanismo que está enraizado en que sí se manifieste el principio divino en los individuos está enraizado muy fuertemente en la humildad. Y aquí nosotros debemos de hacer un análisis profundo y claro acerca del peligro del intelecto, porque si nosotros queremos actuar con humildad, debemos de preguntarnos qué es lo que hace que dejemos de tener humildad. Arquetípicamente, esto se explora acerca de cómo el intelecto nos engaña, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque el intelecto tiende a la arrogancia. Se enamora de sus propias producciones. Entonces asume que ya no hay nada más allá de lo que cree, ¿sí? Desecha el trasfondo trascendente, divino, deja de involucrarse con humildad en el mundo y crea sistemas totalitarios. Yo, a través del intelecto y de manera arrogante, pienso que ya lo sé todo, no necesito nada más, yo estoy bien, el partido, el politburó está bien, y todos los que estén en contra de esto son enemigos de la patria y hay que matarlos. Entonces, ese es el camino peligroso que tiene el intelecto. ¿Cómo podemos ir avanzando hacia la humildad? En primer lugar, vamos a observar lo que decimos y lo que hacemos, y vamos a darnos cuenta de que nosotros siempre existe una parte que observa nuestras acciones y las contrasta contra el gran ideal que hemos aceptado en nuestra vida. Tal vez esto también lo podemos entender en las historias o en la filosofía como el arquetipo del alma, ¿sí? Pero siempre hay una voz, una conciencia que dice: deberías ser mejor persona, deberías hacer cosas más sanas para ti mismo, deberías tratar mejor a los demás, deberías dejar de hacer cosas que te hacen débil y te enferman. Para Carl Rogers, otro gran psicólogo, la coherencia entre lo espiritual, justamente entre este gran ideal, ¿sí? Esto está relacionado. Y lo físico, o sea, llevar a la acción, llevar a los hechos o manifestar este ideal, constituye el estado saludable psicológico al que deben aspirar los seres humanos. De hecho, Swami Yogananda también escribe mucho al respecto justamente de esta relación entre lo espiritual, el gran ideal y cómo llevarlo a la práctica y la gran importancia que esto tiene para nosotros. Entonces, aquí hay que explorar algo, hay que explorar cuáles son nuestras motivaciones. Porque por un lado podemos estar orientados a ser mejores personas, ¿sí? Podemos tener un ideal verdaderamente trascendente que nos dé claridad, pero si no tenemos esta motivación, ¿sí? Si no tenemos esta orientación, lo que va a pasar primero es una falta de significado, y esta falta de significado a su vez
va a llevar a la aparición del aburrimiento y después esto va a hacer o va a provocar que dirijamos toda nuestra energía hacia la maldad y hacia la destrucción. Les comento que en las historias míticas de las que yo hago referencia, esto es justamente lo que sucede. Se presentan dioses, ¿sí? Que como están en un lugar donde ya no necesitan esforzarse para nada más, sus vidas dejan de tener significado y aparece el aburrimiento y empiezan a dirigirse hacia la destrucción y hacia la maldad. Entonces hay que estar muy atentos en eso. En la historia de Noé, ¿qué representa Noé? ¿Quién es esta persona? Desde su parte puramente arquetípica, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esta historia? Noé es el arquetipo de alguien que actúa en armonía con lo divino, y esta humildad, ¿sí?, de poder actuar en armonía con lo divino le permite poder sobrevivir a la catástrofe y justamente a las tragedias. Entonces, en esta historia hay un pasaje que dice que Noé camina con Dios, ¿sí? Y es un análisis que Jordan Peterson también hace. Entonces, exactamente qué significa esto de caminar con Dios. ¿Cómo interpretar, cómo interpretar esta idea de la relación con el gran ideal o con lo divino? Para esto Jordan Peterson retoma el sermón de la montaña y va puntualizando, porque para él es una receta, o más bien son direcciones concretas de cómo fortalecer esta relación con el gran ideal, y va haciendo algunos ajustes y algunos cuestionamientos. El primero de ellos es esta idea, es la idea de que Dios proveerá, ¿sí? De que tú no necesitas hacer nada, tú solamente confía en la vida y todo se te va a dar, ¿sí? Esta idea está muy presente en la cultura actual y ha derivado, a mi parecer, en una gran autocomplacencia y, en palabras más folclóricas, en hacernos mensos y en decir, no, pues ahí que las cosas se vayan dando, y en una autoaceptación radical de las partes patológicas de nosotros mismos. Entonces no hay que confundirlo. No hay que confundir esta confianza con la vida y con lo divino y con el gran ideal con la autocomplacencia. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la condición necesaria para que se dé esta relación es buscar primero el reino de Dios y de la justicia. Buscar primero la moral. Buscar primero el gran ideal, ¿sí? Buscar primero organizar la propia vida para apuntar al bien más elevado. Y entonces, solo entonces, cuando se dan estas condiciones, las cosas que se necesitan para vivir, las vamos a obtener. O sea, las cosas que necesitamos para sobrevivir, para alimentarnos, etcétera, son unas consecuencias de nuestra acción moral, ética en el mundo. En el hinduismo, esto se conoce como karma yoga, ¿sí? En el Bhagavad Gita se habla de no buscar los frutos de la acción, ¿sí? O sea, no estar buscando a ver qué obtengo de actuar moralmente, sino buscar el actuar moralmente, actuar según el ideal más elevado, y como consecuencia de eso tendremos lo necesario para vivir. ¿Cómo sabemos si todo esto es verdad? ¿Cómo sabemos si viviendo primero de manera ética nosotros vamos a conseguir todo lo que necesitamos para vivir? Bueno, hay muchos ejemplos concretos. Podemos revisar muchas biografías de personas que han vivido de esta manera, pero también si decimos, bueno, es que tienen condiciones diferentes, bueno, lo que debemos hacer es experimentarlo en la propia vida, pero para esto, bueno, hay que involucrarnos totalmente, porque hay cosas, por ejemplo, las relaciones de pareja, donde solo podremos encontrar su aspecto benéfico, su significado,
si nos involucramos totalmente en el proceso. O sea, no vamos a encontrar, en el ejemplo de las relaciones de pareja, el significado profundo que éstas tienen en nuestra vida si no nos involucramos de manera consciente y honesta totalmente en la relación y buscamos dotarla de significado y de verdad. Si estamos en una relación de pareja solamente de manera superficial, no vamos a encontrar todo este gran campo de sentido y significado. De la misma manera, digamos, el aspecto ético ideal de la propia vida y sus consecuencias benéficas solo se nos van a revelar si nos involucramos totalmente en este camino de vida. Los problemas cotidianos entonces son triviales a comparación de los problemas éticos, morales. Entonces, lo mejor que podemos hacer es orientarnos hacia lo bueno, ¿sí? Hacia lo trascendente. Por ejemplo, en la historia de Pinocho, lo que hace Geppetto es orientarse, o lo que significa la estrella, es el ideal más elevado. Entonces, él se enfoca, ¿sí? O se orienta a ese bien más elevado porque lo que él busca es que la creación que él hizo, Pinocho, la marioneta, se convierta en un individuo de verdad, con conciencia propia, ¿sí? Con el cual pueda establecer una relación profunda, verdadera y significativa. Entonces, esta orientación lo que va a hacer es reconstruir toda nuestra vida. Si apuntamos al bien más alto, esto orienta toda nuestra percepción y todas nuestras motivaciones, al mismo tiempo que nos llena de significado y es lo que nos permite estar a flote cuando llega la tormenta. Así es la manera como funciona la motivación. Justamente nosotros tenemos un campo de percepción que está viendo un montón de información, pero no tiene sentido. Si por ejemplo yo ahorita tengo hambre y tengo mucha hambre, lo que va a pasar con mi motivación es que las cosas que están alrededor mío les va a dar el significado de cómo me van a ayudar a resolver este problema que yo tengo de alimentarme, ¿sí? Entonces ya estoy buscando herramientas para dirigirme ahí. Lo mismo pasa con orientarnos hacia el ideal más alto. Si incorporamos esta motivación, lo que va a pasar es que vamos a empezar a observar en todas nuestras vidas cómo podemos llegar ahí. Retomando esta historia de Noé, lo que ocurre si no construimos nuestra arca, o sea, si no tenemos ese ideal y no construimos nuestro ser para que honre ese ideal, la probabilidad es muy alta de que la tormenta o la tragedia o lo inesperado, el caos, nos destruya. Y esto le pasa a mucha gente, o sea, que vive en sus vidas, pero le pasa algo malo y no pueden, esta capacidad de resiliencia o esta capacidad de comprender eso que les pasó, les destruye su vida y una pequeña tragedia se convierte en una gran tragedia. O podemos ver el caso contrario, personas que les suceden tragedias en sus vidas, pero tienen la capacidad, esa fortaleza interna de comprenderlo, de seguir adelante y de seguir y de poner o retomar ese gran orden en sus vidas. Otro de los grandes principios acerca de cómo fomentar nuestra relación con este gran ideal tiene que ver con nuestra relación con los demás, ¿sí? Y aquí hace referencia a la historia, ¿no? De no apuntes a la mota o al polvo que está en el ojo del otro si tú tienes una viga en tu propio ojo, ¿sí? Esto a lo que se refiere es a darnos cuenta de nuestros errores antes de señalar los errores de los demás. Porque muchas veces estamos muy metidos en estar viendo qué es la parte negativa que hacen los demás
Y esto en realidad es una propia trampa porque lo que estamos haciendo es deshacernos de nuestra propia responsabilidad. Entonces, para cambiar el mundo es más útil empezar analizando qué estamos haciendo mal nosotros mismos. Y este es un acto de puramente de humildad, ¿sí? Es reconocer el propio error en, eh, bueno, en todas las áreas, pero por ejemplo, a la hora de relacionarnos con los demás, podemos llevar la humildad también ahí y reconocer el propio error en los conflictos interpersonales. Yo tengo un conflicto con alguien, ¿sí? Y la manera como lo quiero resolver es echándole toda la culpa a los demás o al contexto o a alguien más, ¿sí? Pero si yo me aproximo a este problema interpersonal con humildad, lo que voy a observar primero es, bueno, ¿cuál fue mi propio error aquí? Lo expongo, lo analizo y aprendo de él. Y justamente la humildad nos permite darnos cuenta de lo que hemos hecho mal y nos permite aprender. Entonces esta idea que está muy, muy unida a esta idea de que Dios proveerá, ¿sí? Esta idea de aquí está muy unida a esta idea de acá. Está muy imbuida en todas las tradiciones místicas, sobre todo, y sagradas. Pero ha habido una suerte de corrupción en la cultura que ha dado pie, por ejemplo, a esta aberración del secreto y otras técnicas de desarrollo personal, que por ejemplo aquí en México tenemos el caso de Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, que tenía sus artilugios tipo el secreto, ¿no? De yo me merezco esto, de afirmaciones, de pedirle al cosmos. Y pues ahí vemos, por ejemplo, eh, que no tiene una orientación ética hacia la vida, ¿sí? Entonces, esta idea de pedirle al cosmos y que se te va a dar puede fácilmente corromperse si no la comprendemos bien. Por un lado, la gente no obtiene lo que quiere porque, pues, para empezar, no saben lo que quieren, ¿sí? Y eso es más difícil, o sea, es más difícil saber lo que queremos que saber cómo, o sea, saber qué metas tener a lograr la meta. Es más difícil saber qué meta tenemos o queremos tener a propiamente lograrla. Porque solo se nos dará aquello que verdaderamente nos interesa. Pero aquí surge un problema. Bueno, ¿y a qué deberíamos aspirar? ¿Cómo sé lo que le debería de pedir al cosmos? ¿Cómo sé si eso que estoy pidiendo es bueno? Jordan Peterson expone la idea, no lo llama así, pero en la literatura, es la idea que presenta de cómo vamos a resolver este problema de a qué deberíamos aspirar es muy similar a lo que en la literatura se conoce como autocompasión, que ya hay mucha información al respecto. Entonces, ¿cómo resolver esta pregunta, esta duda? Primero, vamos a tratarlos. ¿Cómo trataríamos a un ser amado o cómo trataríamos a alguien de quien estamos interesados en que progrese? ¿Sí? Entonces, si nosotros fuéramos amigos de nosotros mismos, pensar cómo debería de ser la vida de este amigo mío o de esta persona amada. Eso nos lleva, por ejemplo, a reflexionar no en lo que la persona quiere, sino en lo que es bueno para ella, ¿sí? Si tú tienes un amigo, no tan fácilmente le aconsejarías que cumpliera sus caprichos. O sea, le aconsejarías que buscara lo que es bueno para él, ¿sí? Si ves que tiene problemas de salud y ves que está haciendo algo nocivo para su salud, si sigue fumando y eso, si en verdad te interesas por su bienestar, no le aconsejarías, no, pues sí, sigue fumando, ¿sí? No sería una respuesta complaciente, sino sería una respuesta enfocada en el verdadero bienestar, o sea, en investigar lo que es bueno para esa persona. Y de esta manera, con este acercamiento, establecemos criterios de éxito para evaluar
la manera como nos estamos involucrado con la vida. Entonces, una vez que vemos esto, como vimos acá atrás, bueno, queremos aquello que es bueno, ok, pero solo se nos dará aquello que es que verdaderamente nos interesa. Entonces, ¿qué significa justamente querer algo de verdad? En primer lugar, significa orientar toda nuestra vida para hacer que eso se vuelva posible, ¿sí? Y esto es un acercamiento que arquetípicamente se conoce como el sacrificio. Si yo estoy orientado, por ejemplo, a la salud, voy a orientar toda mi vida hacia ello y voy a hacer el sacrificio de que yo sé que a pesar de que me gusta fumar, pero me ando muriendo ya, pues voy a sacrificar ese gusto por un bien, como decía Prabhupada, otro maestro de la India, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, adquirir un gusto superior, ¿sí? Y de esta manera hacemos un autoanálisis. Podemos ver, ya estableciendo estos criterios de éxito, qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien también en nuestro camino de llegar a ese gran ideal. Muy bien, y ahora una vez que tenemos esta relación sana con nosotros mismos, ¿cómo podemos extender esta compasión? Aquí es importante entender esta idea de compasión. Yo la estoy manejando como en la tradición budista de metta y desde el sentido que le da de manera muy clara Mathieu Ricard en sus libros, en su obra, porque podemos encontrar otras definiciones. En la psicología no es tan así, pero en el budismo está muy claro esa idea de meta, compasión, que se refiere pues a un deseo de que haya bienestar o de que haya felicidad o sentido o significado, ¿sí? Entonces, una vez que hayamos llevado compasión a nosotros mismos, uno puede imaginar cómo sería de buena la vida si de esa manera, como nos tratáramos así a los demás. Entonces, este es un análisis o una expansión de la idea de trata a los demás como quieres, como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? O sea, este es el gran principio de la ley y de la conducta moral incluso. Pero primero hay que saber, bueno, cómo te gustaría que te trataran a ti, ¿sí? Hay que tenerlo esto bien en claro para así poderlo extender a los demás. Y otro principio, o digamos, otra algo que causa el orientarnos hacia el bien y observar nuestros errores y ampliar nuestra compasión es que nos permite, ya a nivel social, a nivel cultural, localizar los errores de la cultura y actualizar la ley. O sea, él usa el ejemplo pues de los profetas, ¿no? Que como eran personas de bien, podían actualizar la ley o podían actualizar nuestro entendimiento como seres humanos de la mejor manera de acercarnos al ideal, ¿sí? De ir actualizando nuestra visión. Si introducimos aquí la, el modelo de la espiral dinámica, ¿sí? De los niveles de conciencia, esta orientación hacia el bien, observar nuestros errores, etcétera, es justamente lo que permite que haya una transición a lo largo de la espiral dinámica, a lo largo de los niveles de conciencia. Y algo que nos debe de quedar muy claro dentro de toda esta dinámica, dentro de todo este camino, es justamente esta idea de que el bien es un camino estrecho, ¿sí? Por ejemplo, observemos en nuestra propia vida
cuando nos encontramos en armonía con lo divino o en un lugar de mucho sentido y de mucho significado. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué fue lo que hice bien? ¿Cómo puedo estar aquí más a menudo? Y podemos darnos cuenta que esto requiere de mucha atención, de mucho discernimiento y de mucha sabiduría, porque muy fácilmente podemos orientarnos más a, a un desbalance, digamos, de la manera como observamos el mundo, ¿sí? Que nos lleve después al totalitarismo. Entonces, dentro de todas las maneras como podemos hacer algo, hay muy pocas, ¿sí? O casi algunas, que en verdad nos llevan a este camino de mejorar nuestra relación con el ideal. Y esto a muchas personas les abruma, pero verdaderamente requiere de energía. Entonces aquí hay que ser conscientes que necesitamos invertir nuestra energía en lo que es trascendente y alejarlo de las cosas que no son trascendentes y que nada más nos drenan. De hecho, en el Dharmapada, en el libro budista, hay un pasaje que eso dice, ¿no? El que conoce lo trascendente y lo intrascendente es verdaderamente sabio. Y eso también nos lleva a entender la importancia que tiene, bueno, la vida saludable, cuidar nuestra energía e invertirla en lo que es verdaderamente bueno, trascendente, ético para nosotros y para todos los demás. Pero bueno, hay un precio, digamos, entre comillas, que hay que pagar pues por esta orientación. Y hay que saberlo, ¿sí? Y hay que integrarlo con responsabilidad. Y ese precio es que vamos a encontrar áreas de nuestra vida que aún estén alineadas con el gran ideal, ¿sí? ¿Y qué hacemos? O sea, eso nos puede llevar a abrumarnos. Aquí la relación es incorporar esas observaciones con humildad y con autocompasión. Porque la alternativa no es buena, ¿sí? La alternativa es, si nos cansa esta dinámica, es deshacernos del ideal, es decir, no, pues yo voy a hacer mi vida como yo quiera, los ideales no existen ni el bien ni el mal, pero es el camino del nihilismo. Este es el camino justamente que siguió Caín arquetípicamente. Entonces, este camino, ¿sí? Trascendente, que es, digamos, el campo que siempre estuvo investigando la religión, no puede ser complaciente, ¿sí? Si fuera totalmente complaciente, no tendría una opinión moral. Sería justamente solo un montón de discursos bonitos para hacer sentir bien a las personas y aumentarle su autocomplacencia, ¿sí? Pero la relación no es esa, ¿sí? La relación es una, tal vez más compleja, pero de mayor sentido y de significado. Y si llevamos este discernimiento, vamos a darnos cuenta del gran poder que va a tener orientarnos a la autenticidad una vez que tenemos claridad y discernimiento en nuestra manera de ver el mundo y nuestra manera de ver la ética, y vamos a lograr inspirar a los demás y cambiar nuestras propias vidas, porque uno puede identificar fácilmente cuando solo estamos repitiendo lugares comunes. Esto es muy, muy típico, ¿sí? Nosotros a veces tenemos posiciones o tenemos respuestas o tenemos ideas que las repetimos porque suenan bonito y porque nos las han dicho muchas veces, pero nosotros sabemos que ni siquiera nosotros les creemos mucho. Y eso solamente nos debilita y no nos lleva a transformar el mundo ni a transformarnos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros logramos este acercamiento a lo ideal,
si nosotros incorporamos todos estos puntos eh, de los que hablamos, si nosotros recorremos este camino, beneficiamos a nosotros mismos, a los demás e incluso a las generaciones futuras. Eso es lo que representa arquetípicamente esta historia. O sea, al salvarse a sí mismo y a su familia, Noé salva al mundo entero, salva a las especies, salva a sus familias, ¿sí? De la destrucción total. Entonces, la única manera de corregir la corrupción social es corregir la corrupción individual, no abandonar nuestro ideal ético a pesar de las condiciones. Incluso nuestro planeta, ya metiendo un análisis de desarrollo sustentable, depende totalmente de nuestra conducta ética para poder salvarlo. O sea, depende que los individuos eliminen su conducta corrompida para poder solucionar todos estos problemas que como humanidad compartimos. Y así logramos una integración holónica entre el microcosmos y el macrocosmos. En la medida que la humanidad actúe como Noé, la destrucción no llegará. Y bueno, esa es la gran conferencia. Yo quiero retomar unos puntos que se mencionaron en la sección de preguntas y respuestas que me parecieron muy interesantes para extender, digamos, el análisis. Le pregunta al doctor Jordan Peterson acerca de la relación entre intelecto y moral. Y él responde justamente, ¿no?, que son dos cosas que hay que desarrollar al mismo tiempo, ¿sí? El intelecto y la moral. Porque hay cosas fuera del dominio puramente intelectual, ¿sí? Incluso el discernimiento ético, moral, no es intelectual. O sea, no puedes, o más bien muy difícilmente con un acercamiento puramente racional tiene sentido, ¿sí? Desde la propia idea de no saber. La base de la moral es que yo asumo que el otro es consciente de la misma manera que yo soy consciente. Pero la verdad es que yo no tengo ninguna manera de comprobar eso. Yo no sé si la otra persona es consciente de la misma manera que yo estoy siendo consciente ahora mismo. O sea, yo soy consciente del dolor, etcétera, y no le hago daño al otro porque no quiero que sea consciente del dolor. Pero este problema, que de hecho en neurociencias y en toda la ciencia de la mente es uno de los problemas más grandes, no tenemos una manera objetiva de comprobarlo. Entonces, escapa a lo puramente intelectual. Para no darle pie a que el intelecto domine, se vuelva el rey y llegue a los estados totalitarios, lo que tenemos que desarrollar es justamente la humildad, ¿sí? Es la concepción de que podemos estar errados y estar abiertos a irnos transformando continuamente. Otra cosa que se me hizo muy interesante es que le preguntaban acerca de la tiranía y del nihilismo. Una persona, creo que de un país árabe, le dijo cómo, le empezó a hablar, ¿no?, de cómo el Estado Islámico, ISIS, mucha de su propaganda la estaba orientando a que ellos sean una respuesta al nihilismo de Occidente. Y sí, si uno ve los videos que pueden encontrar en YouTube incluso todavía, ISIS usa mucho esta retórica, ¿no?, de decir, Occidente está corrompido y nosotros somos una respuesta a ese nihilismo y a esa corrupción. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, estas dos opciones de tiranía y nihilismo, la tiranía o totalitarismo de decir solamente esta respuesta está bien, el nihilismo es todo lo contrario, de decir nada importa, no existe el bien, no existe la verdad, no existe el bien, no existe el mal, etc. Aquí Jordan Peterson hace un análisis que se me hace muy interesante. Él dice que el nihilismo incluso es peor que el totalitarismo porque uno no puede organizar a los nihilistas. O sea, uno no puede inspirarlos, uno no puede darles una orientación. Y yo pienso que esto lo vemos
tanto de manera colectiva como individual. O sea, si uno no tiene verdaderamente un norte, es muy difícil recobrar sentido y significado. Y uno de los ejemplos fueron estas manifestaciones que ocurrieron a raíz de la crisis del 2008, o de Occupy Wall Street y del 99%, etcétera, etcétera, que no resultaron en nada objetivo, o cuando les preguntaban, bueno, ¿qué quieren? No sabían bien qué respuesta dar. Entonces eso es muy peligroso. Y por último, una reflexión acerca del pragmatismo, una corriente filosófica que nos ayude a darle respuesta a esta pregunta de cómo evaluar nuestras suposiciones, o cómo evaluar si lo que estamos diciendo tiene sentido o no, si lo deberíamos de retomar o no. Entonces el pragmatismo, que William James de Estados Unidos, psicólogo o filósofo, escribió mucho al respecto, o es uno de los grandes proponentes. De esto se trata de ver las consecuencias que tiene lo que pensamos, o digamos las propuestas que damos, qué consecuencias tienen en el mundo, en nuestra vida individual y colectiva. Eh, por ejemplo, podemos darle un contexto darwiniano, ¿sí? A las propuestas que tenemos. No es cierto que exista una infinidad de maneras como podemos interpretar algo y que todas sean válidas. Por ejemplo, podemos usar una interpretación propiamente darwiniana para saber si algo que estamos incorporando, o más bien para saber qué consecuencias tiene, ¿sí? Si yo digo que tomar veneno es lo mejor que nos puede pasar, y me lo tomo y me muero, desde un enfoque darwiniano podemos decir, bueno, eso no es muy inteligente porque pues, nos va a llevar a la muerte biológicamente, sencillamente, ¿sí? Y ahora Piaget hace una expansión más interesante de esto, ¿no? Incorporando la idea del juego, ¿sí? Todos jugamos una cantidad de juegos y acordamos socialmente sus reglas. Entonces, pragmáticamente, los postulados que ofrezcamos los podemos contrastar en estos juegos. Algunos piensan, bueno, es que esto es muy limitado, un juego. Bueno, pero es que en la vida real, digamos que en la vida real los juegos no se terminan. O sea, los juegos son una relación de muchos juegos. Entonces, por ejemplo, a mí no me interesaría actuar de manera poco ética o corromper la relación que tengo contigo para jugar un juego, porque yo sé que me voy a encontrar contigo en otro juego. Entonces, pragmáticamente, queremos abonarle a la salud de todos los juegos integrados. Entonces, pragmatismo, un campo muy interesante que les recomiendo, si les interesa, ver más al respecto. Bueno, entonces, y esto sería todo. Este es el fin de la presentación. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, contáctenme y nos vemos pronto.